Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Palabras del Autor. Este es el programa número 45. Venimos haciéndolo ya desde junio del año pasado, con el fin de poder difundir a la obra de los autores más recientes, ¿no? De lo que nosotros publicamos aquí en Primeros Pasos Ediciones. Esto con el fin siempre de promover la creación literaria, la publicación de libros y, por supuesto, la lectura también. Hoy día estamos con Eugenio Fierro. Él es preparador físico, con diplomado en Ciencias del Ejercicio, Salud y Entrenamiento para Niños y Adolescentes, en la UFT en Chile. Hoy en día se dedica a la divulgación en las ciencias de la actividad física, principalmente abarcando los temas del fitness infanto-juvenil y entrenamiento HIIT, entrenamiento funcional de alta intensidad, bajo el método científico y dentro del equipo High Fitness Latam. Eugenio, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Hola Patricio, ¿qué tal? Te doy las gracias por la invitación, ¿cierto? Y esta iniciativa que tienen ustedes como editorial para poder dar a conocer un poquito este trabajo que cada autor tiene respecto a su libro, ¿no? Que en definitiva lo que busca es aportar desde el pequeño lugar de cada uno de los autores en base a lo que cada uno va escribiendo, digamos, y que en este caso de forma particular, como bien ya dice, está ligado a la parte del ejercicio físico, o más bien en la actividad física en las edades tempranas, en niños y adolescentes. Sí, claro, no lo he mencionado porque el libro que hoy nos convoca se llama High Fitness Kids y que está a punto de salir del horno. Y bueno, en este libro se dan a conocer los últimos estudios, aprendizaje y descubrimientos en torno al fitness de infanto y juvenil, basado en evidencia científica de carácter teórico y práctico. Cuéntanos qué encontramos en este libro. Bueno, el libro está en español. Igual me gusta recalcar eso a veces porque en algunas ocasiones las personas me preguntan, porque cuando se encuentran con el título, digamos, pareciera ser que está en inglés. Pero básicamente este nombre es por la entidad donde yo divulgo información, que es High Fitness, y bueno, Kids porque atiende a la parte de esta población pediátrica. Y básicamente lo que se encuentra aquí en el libro, como bien tú dices, es información no basada en opiniones personales, más bien está basada en evidencia científica, o sea, hay mucha recopilación de datos de distintos papers de ese carácter. Hay mucha investigación detrás de este libro en el sentido de yo recopilar distintos papers de grandes autores y lo que nos aporta, y no solamente para entrenadores, sino que tiene un vocabulario eh, muy entendible incluso para padres, que es muy importante también que los padres estén al tanto sobre los beneficios de la actividad física y por supuesto sobre los perjuicios hacia esa salud biopsicosocial, producto del sedentarismo o hábitos no saludables. Y bueno, hay mucho para lo que respecta al entrenamiento de fuerza en edades tempranas. Eh, Ese es un ítem que me parece muy relevante porque al día de hoy, a pesar de que hay mucha investigación respecto al entrenamiento de fuerza en niños, se sigue divulgando o se sigue exponiendo de cierta manera que entrenar fuerza en niños es perjudicial. Y no solamente en el entorno popular, sino que lamentablemente también en el entorno profesional, desde los profesionales de la actividad física, así como también del ámbito sanitario. En ese sentido, entonces me parece que cuando hay datos detrás que respaldan los beneficios, es mucho más interesante versus un comentario que está basado en una opinión personal. Y también, bueno, podemos encontrar lo que tiene que ver con los beneficios de la actividad física en el ámbito escolar. Hay un tópico también bastante atractivo que es la actividad física en casa, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? Que ya llevamos bastante tiempo y tampoco vemos una salida muy pronta. Entonces, sin lugar a dudas, va a aportar bastante el libro por lo que te comento y por supuesto en otros tópicos que uno de los que me gusta destacar es sobre los Excel Games, que es algo que yo no lo había visto
hace muy poquito, bueno, no hace tampoco, pero en relación a los otros temas que están expuestos ahí, fue uno de los últimos que pude ver, que es la relación entre la tecnología, los videojuegos y el movimiento. Porque muchas veces vemos que la tecnología es una lista totalmente opuesta a la actividad física, producto de lo que conocemos en los videojuegos, que son bastante sedentarios, ¿cierto? Sin embargo, esta propuesta de los Excel Games es más bien unir la tecnología con la actividad física o el movimiento, donde son videojuegos activos. Ahora, hoy en día, creo que los padres conocerán ya la Wii o la Xbox y su propuesta de Kinect, que es donde son estos Xbox Sport, entonces son videojuegos que necesitas moverte para que se pueda hacer el juego. Sí, ya, perfecto. Oye, pero vamos de a poquito porque estabas mencionando un poco de algunos mitos, ¿no? Porque yo, bueno, en la lectura del libro me dije a mí mismo que simpático hubiese sido haber tenido ese material cuando yo era niño también, porque habían tantas cosas que nos decían y que nos limitaban un poco, sobre todo esto de que no te puedes hacer mucha pesa porque te quedas chico, o habían varias cosas que tenían que en relación al deporte siempre te planteaban los adultos y de alguna forma hacía que uno como que no se animara muchas veces a continuar. Y otras cosas que hubiese sido importante a lo mejor saberlas para evitar más adelante haber tenido lesiones. A mí me gusta mucho el deporte y tengo varias lesiones y lamento, como te digo, no haber tenido esa información como para haber evitado eso y estar ahora en mejores condiciones en ese sentido. Em, Así que bueno, cuéntanos, ¿qué mitos intenta derribar esta obra? Sí. Mira, fíjate que en respecto a los mitos, hoy en día uno de los que más se busca derribar en el ámbito del fitness pediátrico es justamente el entrenamiento de fuerza juvenil. Y ahí, bueno, me parece que la brecha de idioma muchas veces, porque lamentablemente la calidad y la cantidad de papers o artículos científicos disponibles el día de hoy están en inglés y muchas veces limita eso a algunos profesionales a poder seguir indagando en digamos, nuevas actualizaciones que hay. Y es justamente por eso que nace la necesidad de mi parte de aportar un granito de arena en la divulgación en lo que respecta en Instagram, en redes sociales, digamos, así como también algunas formaciones presenciales y online en el habla hispana, donde podrá ser un medio, ¿cierto?, entre la persona que quiere saber más y el artículo científico está en inglés y no puede acceder a él, entonces se queda ahí sin poder aprender, digamos. Entonces, la idea era aportar un granito de arena a todo esto. Y en cuanto a los mitos que tú comentas, eso de que los niños se quedan pequeños cuando levantan pesas, es que muy probablemente lo que se entiende por fuerza es una persona X, ¿cierto?, levantando muchos kilos por sobre la espalda en una sentadilla o en el ejercicio que sea. Y lamentablemente ese no es el foco único del entrenamiento de fuerza, sino que entrenar fuerza hoy en día lo podemos considerar como toda acción motriz o toda acción que requiere movimiento, ya sea, yo sé, parándome de esta silla, o sea, ubicándome de pie, podría ser una acción de fuerza y va también depender del carácter del esfuerzo que suponga para cada persona, en cuáles manifestaciones está representada esta fuerza. Con esto, por ejemplo, quiero decir que muy probable para mí pararme de esta silla no requiere mucho esfuerzo, pero para un adulto mayor, que hoy en día el adulto mayor, ¿cierto?, una persona muy sedentaria, y al momento de imaginarnos un adulto mayor es una persona muy frágil, para él pararse de la silla podría ser un esfuerzo máximo. Entonces, toda acción motriz es considerada fuerza y no únicamente las pesas, ya sean discos, barras o estos elementos como robustos o de carácter metálico o de acero, son implementos con los que se puede desarrollar la fuerza. Hay mucha utilización con distintos implementos deportivos, bandas elásticas, eh, podrían ser mancuernas, obviamente, que se ajusten a las capacidades y habilidades del niño, incluso el propio peso. Hay muchas propuestas muy interesantes sobre el entrenamiento de fuerza en niños, desde el punto de vista que siempre tiene que ser atractivo para provocar esa adherencia
al ejercicio físico, y que por supuesto, como te digo, ya hay mucha evidencia que apoya los beneficios del entrenamiento de fuerza, pero hay que considerar que esté bajo la supervisión de un profesional cualificado, o sea, que sepa los principios del entrenamiento, las progresiones, el material a utilizar. Entonces, no es que si hagan fuerza es 100% seguro que no va a pasar nada. Siempre en toda actividad hay, digamos, un cierto grado de lesión. Y con esto me gusta hacer el alcance en cuanto hay también investigaciones que comparan la tasa de lesiones del entrenamiento de fuerza versus otros deportes que son más recomendados como, por ejemplo, aquí en Chile el fútbol, el voleibol, el básquetbol, el rugby. Entonces, cuando se hace esa comparación del entrenamiento de fuerza versus estos deportes que te comento, pasa justamente todo lo contrario. Aquellos deportes que más se recomiendan son los más lesivos en comparación a los deportes o esta actividad de sobrecarga en edades tempranas. Y con esto tampoco queremos decir que entonces nos juguemos más fútbol y pongamos a todos los niños a entrenar fuerza. Básicamente la idea es ver, bueno, ¿por qué sucede esto? Y es que en el fútbol o el rugby y en deportes donde hay mucho contacto entre los opositores, son situaciones que no podemos evitar porque son propias del deporte, y en definitiva esas situaciones van aumentando el riesgo de lesión, ya sea en un tackle en el rugby, una barrida en el fútbol. Sin embargo, en el entrenamiento de fuerza hay un entrenador ahí que está frente al niño o frente al adolescente que puede supervisar las distintas aristas del entrenamiento, la carga que va a ocupar, la cantidad de repeticiones, series. Y como te digo, no es la idea transmitir de que no juguemos más fútbol, más bien es que en el acondicionamiento físico de estos deportes se incluya como parte esencial entrenar fuerza para la reducción de lesiones. Muchas veces se habla de prevenir lesiones, pero no se pueden prevenir lesiones porque llevarla a cero es algo utópico, es algo muchas veces no depende de nosotros porque hay muchos factores ligados a las lesiones, la parte del descanso, la nutrición, el efecto a lo mejor que causó una barrida X, pero sin lugar a dudas, si un niño entrenado tiene una estructura ósea, muscular, ligamentosa fuerte, en algún caso de una barrida que le afecta a él, a su organismo, si hay una lesión no va a ser tan grave en comparación a un niño que es más inactivo o no ha interactuado nunca con el entrenamiento de fuerza. De todas maneras, oye, son muy variados los temas que presenta este libro y bueno, me gustaría que nos pudieras destacar algunos. Bueno, me gusta también este ítem de alfabetismo físico, Sí, porque, bueno, hay una pregunta sí que está de lleno a ese tópico. Qué otro tomaría? bueno, me gusta también ya que estamos aquí, este programa muy probablemente será mayor escuchado aquí en nuestro país, ¿cierto? Sobre el grado de actividad física en niños chilenos. El 2019, si mal no recuerdo, fue que se hizo una investigación, se publicaron unos datos en una encuesta en realidad del MINDEP, Ministerio de Deportes, junto con la Universidad de Concepción, donde se vio a lo largo del país, fue una muestra de un poquito más de 5.000 niños, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, y era ver básicamente cuál era el grado de actividad física que tenían estos jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, abarcamos esas dos aristas de niños y adolescentes. Y básicamente lo que se pudo ver ahí es que los niños desde hoy en día son mayormente inactivos físicamente, donde solamente un poquito más del 18% es físicamente activo y el otro porcentaje restante o es inactivo derechamente o bien es parcialmente activo. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué consideramos a un joven activo? Y hay recomendaciones a nivel mundial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde recomienda como mínimo de manera diaria que los niños se muevan 60 minutos en una intensidad de moderada a vigorosa. Y es justamente esta intensidad a los juegos que los niños adhieren, digamos. Yo creo que todos nos acordamos de cuando estábamos pequeños, algunos juegos, ¿no? En el pasaje o en el barrio, la escondida, el pilla-pilla, ¿cierto? Entre otros. Y justamente estos juegos tienen la característica de ser vigorosos en cuanto a la intensidad, de a lo mejor te están por pillar y eso produce cierto correr más veloz,
y en definitiva, o la gran mayoría de los juegos que adheríamos tienen justamente esa característica, pero hoy en día los niños se están moviendo muy poquito, no están participando de distintas actividades deportivas, de movimiento, las familias también están muy sedentarias, y hoy en día también sucede eso, más con la pandemia, ¿cierto? Donde hay mucho teletrabajo, donde los niños ya no están yendo al colegio, y eso obviamente reduce el grado de actividad física. De hecho, hay un paper que se publicó el 2020, muy reciente, donde acuñan el concepto de depreobesidad. Y este concepto de depreobesidad es justamente el deterioro mental que tienen los niños en cuanto a la reducción de la socialización, y además hay un deterioro en la parte de el factor fisiológico, donde hay un sobrepeso, donde hay ganancia en definitiva de peso corporal no saludable. Entonces, estamos muy probablemente avanzando en una población pediátrica con deterioro biopsicosocial. Sí, es interesante ese tema. Yo recuerdo que, bueno, antes era más fácil ver, bueno, justamente con esta de la pandemia, ¿no? Pero los niños salían a la plaza también a jugar o a las canchas. Estaba lleno de niños en las poblaciones y estaban todo el rato moviendo y haciendo ejercicio, ya sea de cualquier forma, ¿no? Siempre con el ánimo de entretenerse, pero por ahí, sin darse cuenta, incluso estaban ejercitando bastante también toda la parte física, entonces también estaba siendo un elemento muy positivo. Ahora, bueno, puede ser que también el tema de, de las tecnologías pueden afectar un poco porque, bueno, te quedas ahí jugando y no te mueves en todo el día, pero también tú hablabas recientemente y bueno, y está en el libro de que también las tecnologías ahora están enfocadas, incluso hay muchos programas, hay muchas aplicaciones, juegos que te permiten también entretenerte y al mismo tiempo hacer deporte, hacer ejercicio. Así que tampoco es excusa ni tampoco es motivo. Pero eso me llama la atención, que antes era más fácil ver, digamos, el mundo jugando alrededor, los niños jugando y entreteniéndose y haciendo ejercicio al mismo tiempo. Ahora con esto de la pandemia, claro, también es más difícil, pero existen fórmulas siempre como para, de una u otra manera, como para poder ejercitar el cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Como te comentaba, el tema de la tecnología es una arista importante, pero sin lugar a dudas que hay propuestas desde esa arista, desde la tecnología, que pueden fomentar la actividad física, como se vio en esa oportunidad que fue muy masificado a nivel mundial el tema del Pokémon Go, donde muchos jóvenes aumentaron su cantidad de pasos diarios. Sí que es cierto que podemos hacer una crítica al respecto, que era ese tiempo frente en pantalla, esa exposición a luz azul. Sin embargo, bueno, creo que hay que ver el vaso medio lleno. Ahora también como padre hay una responsabilidad cierta en limitar ese tiempo en pantalla, por supuesto, hay una responsabilidad por parte de ellos, y también, bueno, hay otras aristas que engloban ese tema que tú comentas, de que sí que es cierto que antes había muchos niños en plazas, en distintos barrios, hasta horas muy tarde en la noche jugando también, sobre todo en vacaciones, pero hoy en día también hay factores ambientales que limitan eso. En algunos barrios quizás la delincuencia no permite ese libre tránsito, ¿cierto? En lo que respecta a cada uno de los barrios, lamentablemente. Muy probablemente también un niño que vive dentro de edificios donde en un entorno no hay ningún parque, y que ese parque tenga juegos, tampoco tiene tanto, no tiene un ambiente, un entorno que lo incite a jugar, versus un niño a lo mejor que viva en un condominio o en un barrio donde esté en ese proyecto una plaza activa, digamos. Entonces, hay otras cosas, y creo yo, y bueno, también se publican en varios estudios, que faltan políticas públicas para poder fomentar la actividad física, porque de hecho el cuarto factor de muerte hoy en día a nivel mundial es la actividad física. Entonces, es una pandemia silenciosa, por decirlo así, que está afectando en gran manera a la población mundial. Y en este contexto de COVID, también se han mostrado muchos datos y muchos estudios que aquellas personas que son mayormente físicas o físicamente activas tienen una prevalencia menor a poder adquirir el virus, ¿cierto? Y a que ese virus sea mucho más letal en ellos. Entonces, es muy importante la actividad física como un elemento no un medicamento no farmacológico para preservar la salud.
Sí, bueno, y dentro de la pandemia igual está contemplado el tiempo de deporte, o sea, ya sea, bueno, depende de las fases de 7 a 8 y media, de 6 a 9 de la mañana, y hemos salido a esa hora, bueno, hemos estado aquí, también estuvimos en Arica, en Iquique, y la gente sale a hacer deporte a esa hora. Llegábamos a veces 6 y media, 7, estaba lleno de gente haciendo deporte, trotando. En la municipalidad en algunos lugares aportan con algunas, digamos, bicicletas, y hay un montón de instancias, y me llamó mucho la atención que hay mucha gente que se levanta temprano y va a hacer deporte, entonces se puede de todas maneras. Y sin lugar a dudas, aunque bueno, desde una opinión personal, quizás no viene mucho al caso, pero bueno, yo no adhiero mucho a estas restricciones que hay para poder moverte en cierto horario, porque bueno, no todos tienen la posibilidad, ¿cierto?, de moverse en esos horarios. También en esos horarios que están propuestos está muy oscuro, y como bien decíamos anteriormente, a lo mejor algunas personas que vivan en barrios X tienen cierto miedo a poder salir en ese horario por algún tipo de afección, cierto, negativa que les pueda pasar. Entonces, eh, creo que las decisiones hoy en día que se han tomado respecto a cerrar gimnasios y demás son medidas que no incitan a mejorar la salud y obviamente también perjudica a aquellas personas que son dueños de establecimientos, de centros de entrenamiento, y que son centros que van antes de poder enfermarte, o sea, el gimnasio, el centro deportivo, es una instancia, un centro de poder reducir la probabilidad que tú tengas que ir a un tratamiento médico, que tengas que comprar fármacos y en definitiva después estar quejándonos de que los fármacos son muy caros. Entonces, eh, yo estoy de Claro, acuerdo en que se pueda jugar en todos lados y demás, pero bueno, ahí son cosas que escapan de nuestras manos. sí, es cierto, ¿no? Y ahora en fase 2 no se puede ir al gimnasio, están cerrados. Antes era desde la 3 para adelante, ahora la 2 tampoco se puede. Y claro, hay muchos que están alegando ahí qué está pasando si justamente eso es beneficioso y se está restringiendo también. Entonces, bueno. Oye, estamos en Palabras del Autor, este es un programa que hacemos lunes a lunes, tenemos un nuevo estreno para poder comentar, promover lo que es la literatura. Estamos cada vez que sale un libro nuevo, estamos ahí con un programa enfocado netamente a ese libro para que usted pueda conocer más detalle, ¿no?, de esta nueva publicación. Primeros Pasos Edición está desde el 2001 haciendo esta labor y bueno, tenemos nuestra página web y los invitamos a todos a visitarla, www.ppediciones.cl. Ahí están todas nuestras novedades, nuestro catálogo, están también todos los servicios de edición que tenemos y, por supuesto, todos los programas de Palabras del Autor están ahí también. Bien, Eugenio, ¿qué es esto de juega hoy o paga mañana? Bueno, esa es una traducción del título de un artículo científico que, bueno, básicamente a lo que atiende es que el- el alfabetismo físico o el movimiento en realidad es un continuo en la vida y es un continuo bidireccional, en el sentido de que muy probablemente aquellos niños que son o han sido físicamente activos desde pequeños, donde sus padres lo han incitado, ¿cierto?, a que participe de distintos deportes. Por ejemplo, en mi caso personal, siempre yo hice ejercicio o participé de actividades deportivas porque, bueno, mis padres me llevaban a distintos áreas deportivas, en distintos deportes, o sea, pasé por deportes de contacto, de combate, estos de taekwondo, de MMA, que son estas artes marciales mixtas, luego en el fútbol, natación, entre otros, pero también tenía un factor ambiental, el tema de que en mi pasaje donde yo vivía, habían también muchos niños y dentro de los padres de estos niños, algunos también participaban en otras actividades deportivas. Entonces, en definitiva, a lo que quiero llegar con este caso personal es de que muy probablemente aquellas personas que hayan tenido una experiencia similar con respecto a esto, hoy en día también siguen en la actividad física, en lo que a ellos les gusta, y bueno, no hay una actividad física mejor que la otra en el sentido de este primer acercamiento
sobre todo cuando son más adultos, porque, bueno, lo que importa es la adherencia. Yo te puedo decir de que lo mejor que hay para la actividad física es X, pero a lo mejor no te gusta a ti hacer X y te gusta hacer Y. Entonces, en un primer acercamiento, lo mejor es la adherencia y muchas veces también se comete ese error como padres que incitan a los niños a hacer un deporte porque a ese padre le gusta el fútbol quizás. Y a lo mejor al niño le gusta el fútbol y le gusta el básquetbol o le gusta el voleibol. Entonces, es importante O que el los padres ballet, inciten. ¿Mm? o el ballet, ¿qué O pasa el también? ballet, claro, claro. O si juega Para fútbol, hablar un bueno, poco de quería ir lo... al arco. Ah, Si le gusta el fútbol, quería ir al arco el niño. Ahí el padre se toma la cabeza. ¿Cómo puede ser? claro, demás. No, Entonces, sí, pues, lo bueno es que hay un montón de variedades, puedes escoger entre todas ellas, ¿no? No, no hay que limitarse a una sola, lo importante es que el niño haga deporte, ¿no? claro, porque existe ese continuo, como te decía, bidireccional, y es muy probable que si un niño es físicamente activo desde muy pequeño, va a seguir en ese continuo de estar en la brecha de la actividad física, y no solo eso, sino que además las personas con las que él se va a relacionar muy probablemente sean mayormente que adhieran a este tipo de actividades, y además también en el ámbito, digamos, de amoroso, cuando este niño ya crezca, ¿cierto? Y sea adulto y decida estar con alguien, muy probablemente su pareja también va a adherir a aquello y si en algún momento deciden, ¿cierto?, tener un hijo, también se va a fomentar la actividad física porque ese entorno familiar va a estar en ello y en definitiva se crea esa cadena. Y pues muy por el contrario, personas sedentarias van a desconocer los beneficios de la actividad física, no solamente en este espectro físico y fisiológico, sino que también en el espectro de mejoras de la salud mental, que hay muchos datos publicados también sobre aquello y en el ámbito cognitivo que se correlaciona de cierta manera también en la parte académica, que también es importante ese dato porque muchas veces se piensa que deporte es una brecha contraria a buenos aportes cognitivos para el ámbito académico en la parte escolar. Entonces, eso no es así. Aquellos niños que tienen una mayor condición física se correlaciona también con un ámbito o un desarrollo cognitivo mayor en comparación a aquellos niños que son más sedentarios. Por supuesto que hay otras aristas, porque muchos podrán decir, bueno, yo me acuerdo de que X niño era muy bueno para el fútbol, pero académicamente era un desastre porque estaba siempre fuera de la clase, pero bueno, hay otros factores, el factor social, el factor familiar, los trastornos a lo mejor de higiene del sueño, entonces hay otros, digamos, hay aristas que van a estar encontrándose, pero uno siempre habla de generalmente que un niño puede ser mayormente activo si siempre hizo actividad física de pequeño, porque bueno, siempre hay casos aislados, y en mi caso particular, mis padres no eran físicamente activos y ellos, sin embargo, me invitaban a participar de cierta actividad, entonces, por eso uno habla de general en el rango genérico, pero yo, por ejemplo, soy un caso aislado de que mis padres no eran físicamente activos, pero a mí me incitaron al deporte y bueno, terminé estudiando algo relacionado con esta materia, aunque mi padre se tomaba ahí la cabeza cuando le dije que quería estudiar esto de la preparación física y demás, porque, bueno, lamentablemente nuestro campo laboral no es muy valorado, a pesar de que es una profesión muy importante para la sociedad en términos de preservar la salud. Sí, claro que sí. Oye, ahora sí que estamos aquí en, llegamos a la pregunta del alfabetismo físico y bueno, también qué rol juegan en él los padres y la creación de políticas públicas que fomentan la práctica de actividad física en los niños. Está de la mano, tú lo has mencionado ya, me gustaría que profundizaras en esto. Claro, sí, me pareció importante, bueno, ese tópico en el libro. Hay una investigadora que, bueno, ahí tú ya podrás darte cuenta que aquellos investigadores a los que yo di el agradecimiento justamente es con investigadores que son realmente de mucha calidad, no solamente en el ámbito profesional, sino que también como personas, porque yo he tenido la oportunidad de, bueno, gracias a la tecnología, de poder comunicarme con ellos y en definitiva de poder hacer un feedback con el trabajo que ellos están haciendo y obviamente dar las gracias porque sin esos aportes
hacia ellos, yo no podría hacer las divulgaciones y mucho menos este libro, que lo único que busca, ¿cierto?, es aportar a la comunidad, a la sociedad, a los entrenadores y en definitiva a todos los que tengan cierto interés en este fitness pediátrico. Y este punto de alfabetismo físico me pareció muy interesante porque el alfabetismo mayormente lo vemos desde el punto de vista de letras y numérico, y a los padres les preocupa mucho que un niño en determinada edad no sepa leer o no sepa sumar o restar, y rápidamente acuden a un profesor particular para poder solucionar este problema, porque justamente para ellos es algo que puede ser muy lamentable, digamos, que sea una persona analfabeta. Y en ese sentido, también encontramos niños que son alfabetas físicamente, así como también niños que son analfabetas físicamente, y esto justamente tiene que ver con el movimiento, y no solamente el moverse por moverse, sino que el alfabetismo físico va un poquito más allá en cuanto a moverse con cierta destreza, con cierta técnica, y eso lo va dando obviamente el que ellos participen de actividad física, y actividad física no tan solo libre, sino que también actividad física supervisada, porque justamente estas interacciones que ellos van teniendo, donde van generando mayor control motor, coordinación y las distintas habilidades motrices que hay hoy en día. Entonces, el analfabetismo físico, que es obviamente la falta de movimiento, tiene también afecciones negativas para la salud, no solamente en el ámbito físico, de composición corporal o de aumento de porcentaje de grasa, sino que también tiene afecciones negativas para el ámbito psicosocial, porque un niño que es analfabeta físicamente, o sea, que no sabe moverse o que no es muy hábil en los deportes, muy probablemente se abstenga a ir y jugar, digamos, en determinada actividad, y a eso se le denomina como miedo al movimiento, la kinesofobia, y en definitiva eso obviamente va reduciendo la interacción social. Y me parece que es muy preocupante que hoy en día los niños no sepan moverse o que no se incita al movimiento en definitiva, porque bueno, no es culpa de ellos, ¿cierto? Que no se muevan, siempre tiene que haber ahí un impulsor y casi todo, bueno, por no decir todos los papers, ya indican que los padres tienen que ser los primeros impulsores de la actividad física, es básicamente que muy probablemente esto esté fomentando también a la tecnología sedentaria, donde los padres, como no tienen conocimiento de esto, bueno, compramos un PlayStation y ahí lo dejamos mientras nosotros estamos en nuestras cosas. Entonces me parece que hoy en día los padres no son tan buenos como deberían ser, y en realidad hay que hacer algo ahí porque está en juego la salud de los niños, y como bien te decía, Chile al menos tiene una población sedentaria muy alta, no solamente en niños, sino que también en la población adulta. Y eso es muy deplorable. De hecho, Chile es el país más obeso a nivel mundial dentro de los países de la OCDE. Entonces, lamentable que seamos líderes en algo tan nefasto como esta enfermedad que es la obesidad, ¿cierto? Y que está matando a muchas personas, lamentablemente. Así es. Oye, bueno, nos gustaría que nos compartiera algún párrafo o algo sé que tienes algo preparado para un poco tener de Sí, sí. muestra un botón. Sí, bueno, mira, antes de ir a eso, me estaba acordando que tú comentabas eso de las políticas públicas, de, bueno, que faltan, ¿cierto? Que yo te había hecho mención de aquello, y también en el ámbito escolar falta aquello en tema del alfabetismo físico, considerarlo como algo importante en la parte académica, porque, bueno, creo que la actividad física o todas estas materias como de artes visuales, ¿cierto? La educación física se ve como un complemento a poder subir tu promedio de notas. Sin embargo, para poder también crecer en el ámbito académico, en las materias que tanto importan en el ámbito educacional como matemáticas, lenguaje, etc., es importante también que, bueno, sepamos que muchas veces en el ámbito educacional queremos seguir mejorando la parte de puntuación, ¿cierto?, académica, y vemos que eso no se logra o se logra a pasos muy reducidos, digamos, se va avanzando de manera muy lenta. Entonces es imposible
que podamos querer tener cosas o resultados distintos, mientras que en el proceso seguimos siempre haciendo lo mismo. Y con esto quiero explicar de que, por ejemplo, hay propuestas de active breaks, que son estos descansos activos dentro de la propia cátedra de matemáticas, lenguajes u otras, donde el profesor destina cierta parte de su tiempo a poder explicar su materia mediante la actividad física. Por ejemplo, veía un video hace unos meses atrás muy interesante de un gringo que explicaba, por ejemplo, los números mediante salto de cuerda. Entonces, lo que él hacía era, bueno, mientras saltaba, cada salto era un número, luego en pares, luego de tres en tres. Entonces, era un momento de aprender mediante el movimiento, y si te fijas, eso, si eso se replicara en cada materia que los niños están en el colegio, muy probablemente tendríamos niños físicamente activos, porque podrían cumplir con ese movimiento diario recomendado que decíamos al inicio de esta charla, de esta conversación. Entonces, hay un aporte, ¿cierto?, donde ojalá que en algún momento, bueno, puedan haber más datos respecto a la parte de la actividad física, cómo mejoran el rendimiento académico. De hecho, en Valparaíso hicieron una tesis interesante sobre los niños que iban con buzo, jugaban 9 minutos más en comparación a aquellos niños que iban con uniforme. Entonces, también ahí, digamos, se podía ver que la parte de vestimenta fomenta la actividad física, así que esperemos que el buzo en algún momento pueda estar más inserto en la parte escolar para que tengamos niños más activos. Y aquí, bueno, te leo un poquito sobre este párrafo, que es el alfabetismo digital y el analfabetismo físico, que, bueno, hoy en día los niños están muy hábiles para el tema de los videojuegos. Yo, de hecho, bueno, me acuerdo también ahí cuando jugaba con mi padre PlayStation, y básicamente yo era un crack al lado de él, era un alfabetismo digital, pero hoy en día los niños de hoy están muy, muy capos para eso, y para el tema del deporte muy probablemente no tanto. Y bueno, aquí te leo, es el proceso de alfabetismo físico a edades tempranas, tal y como sucede con el resto de alfabetos. Es un aprendizaje de continuidad bidireccional que progresa o regresa a lo largo de los años. Sin las oportunidades adecuadas de aprendizaje, práctica y desarrollo, los jóvenes pueden encontrarse en el espectro no deseado de analfabetismo físico. Del mismo modo que aprendemos y perfeccionamos el alfabeto literario o numérico como requisito indispensable para desenvolvernos en la sociedad, requerimos desarrollar y perfeccionar el alfabetismo motor como medio de bienestar y salud. El concepto de analfabetismo físico es justamente lo opuesto al alfabetismo físico, y esta es una publicación de unos referentes de Every Feigenbaum y Tamara Rial de 2018, y aquí dan un ejemplo, que aquel infante o adolescente con insuficientes oportunidades para practicar ejercicio físico de forma diaria, que no ha sido expuesto al juego activo en entornos sociales o a clases de educación física de forma regular, podría considerar que está en riesgo de analfabetismo físico. Y bueno, ahí en el texto, digamos, mostramos una imagen donde un gráfico, una ilustración donde queda mucho más claro este continuo bidireccional en base a cómo está expuesto, ¿cierto?, su entorno en la sociedad. Y oye, es súper importante considerar los beneficios que tiene la actividad física en la salud. Eh, bueno, de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Si hubiese más conciencia tal vez de eso, ¿ah? Porque son muchos los ámbitos, en los ámbitos que existe mejora cuando el niño, digamos, hace deporte, y no solo el niño, tú estabas hablando yo de la persona en general. De pronto, y es fácil notarlo, o sea, un mes, un par de meses,
haciendo constantemente cualquier ejercicio que sea beneficioso y hecho de buena forma, los cambios son clarísimos y en todo sentido, desde la posibilidad de, bueno, desde disminuir la ansiedad, desde, digamos, la sociabilidad, desde el tema de lo físico también el cuerpo empieza a tomar otras formas. O sea, es claramente una cosa muy notoria, digamos, los beneficios se notan muy rápidamente incluso, y es extraño que la gente no haga, muchas de ellas todavía no note esto y no haga algo para poder, digamos, hacer ejercicio físico de manera constante. Y cada vez esto está siendo también más viable poder hacerlo, porque hasta incluso están poniendo, digamos, máquinas para hacer ejercicio en las plazas. Se está moviendo un poco, podría ser mayor, ¿no? Podría ser mejor siempre, pero instancias hay, e incluso se puede hacer ejercicio en la misma casa, buscar fórmulas. Hay videos, hay un montón de videos ahora también que están saliendo con esto de la pandemia, de series de 15, 30 minutos para hacer esto, esto, otro, o sea, está a la mano, ¿no? Y ahora, bueno, este libro también, que tiene mucha información muy interesante, muy importante, así que totalmente recomendarlo y, y que, bueno, decirle a la gente que digamos, adopte estos ejercicios, estas cosas, esta información que puede ser muy beneficioso para su desarrollo, tanto en los niños y también en los adultos, y que siempre los niños están también mirando y atentos qué es lo que hacen los adultos, muchas veces copian cosas y cuando son también activos los adultos, de seguro los niños lo van a hacer también, ¿no? Así que es importante ese tema también. Sí, sí, los niños son esponjas, como se dice, porque van absorbiendo, digamos, las actitudes que van teniendo los padres. Entonces, muy probablemente aquellos padres que sean físicamente activos van a tener niños físicamente activos y también en el caso contrario. Claro que sí. Oye, excelente, Eugenio, agradecerte que te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros con respecto a tu libro. Así que fantástico, ya sabes, High Fitness Kit va a estar también digamos, en ebook, así que instancias para tenerlas va a ver. Tú mencionabas de muchas veces los casos chilenos y todo, es porque también este libro va a estar presente en Argentina y hay mucha información que viene de otros países, entonces es algo también que es, digamos, universal y que de alguna manera... em, tú lo has ido, digamos, manejando desde distintas partes y bueno, es algo como digo, universal, que es para toda la gente, ¿no? En todas las partes, el lugar que Sí, sea. básicamente el tema el tópico que atiende derechamente a la población chilena es estos datos publicados justamente en nuestro país, pero bueno, yo, más allá de, bueno, lo que uno puede ver por internet, he tenido la posibilidad de salir del país a dar algunas charlas. Estuve en México en 2 oportunidades, en Bolivia y en Argentina, porque, bueno, justamente la entidad donde yo divulgo y participo es de Argentina, y lo que podemos ver es que la realidad latinoamericana no es muy diferente. Entonces, me parece que estos datos de Chile pueden aportar bastante también a ver cómo está nuestro país, porque, bueno, en definitiva se considera que Chile es desarrollado en algunos aspectos, pero vemos que en otros no tanto. Entonces, me parece atractivo aquello, y bueno, lo otro que hay expuesto en el libro, que es información, como bien tú dices, de carácter universal, y todos esos datos publicados, la gran parte de ellos también está publicado en otros países. Así que esperemos que los aportes que están dando los investigadores no se queden ahí en los journals o en las revistas de publicación de carácter científico, sino que pueda obviamente aplicarse, y justamente lo que busca el libro es un acercamiento, un primer acercamiento en la parte del fitness pediátrico, porque sí que es cierto que hay otros libros que pueden aportar mucho más, pero esperamos que este libro, que con lo que yo he expuesto ahí, pueda sumar un granito de arena, ¿no?, a los lectores. Sí, pues, de todas maneras.
Así va a ser, estoy seguro. Eugenio, agradecerte nuevamente y bueno, invitar a la gente a visitar nuestras redes sociales. Ya había mencionado nuestra página web también, www.ppediciones.cl. A suscribirse en nuestro canal de YouTube es súper fácil, no hay que llenar formularios ni pagar nada. Hay un botoncito rojo que dice suscribirse, tú lo pinchas y ya estás suscrito así de maravilloso. Y bueno, hay una campanita al lado, si tú también la pinchas, pues te va avisando para que cada vez que subamos un nuevo programa lo puedas ver, no te pierdes así ninguno. Así que invitarlos también a suscribirse, que es importante porque así vamos aumentando la familia de lectores, de gente que conoce estos libros que son tan interesantes, desde luego, y por supuesto nuestra labor como editorial. Bueno, nosotros seguimos en contacto, Eugenio, un abrazo a la distancia y estamos luego, digamos, ya con el libro y con el ebook ahí en vitrina y saliendo para todo Chile, para todo el mundo que quiera, digamos, tener esta información tan importante, tan válida y bueno, que puede ser una gran solución a varios problemas que afectan a la sociedad, ¿no? Y a las Sin personas. lugar a dudas, exactamente. Sin lugar a dudas, esperemos que pueda ser un gran aporte, ¿cierto? Desde Rancagua para todas las personas que estén en algún rinconcito leyendo aquel libro y obviamente aquellos entrenadores que lo lean y puedan sumar conocimiento, sin lugar a dudas, van a ser ahí un medio muy importante. De todas maneras. Ya pues, nosotros entonces Abrazo. nos vemos, como siempre, el próximo lunes en un programa más de Palabras del Autor. Chao, 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 genio. Gracias, nos vemos. Chao.